Somos el equipo 6 y vamos a presentar las discusiones sobre la práctica 4 de estequiometría. Bueno, primero vamos a comentar los pesos que obtuvimos. Yo obtuve de la botella 22 gramos, el globo 2 gramos, el sistema 24 gramos, no es cierto, 77, perdón. Después de la reacción igual 77 gramos y el globo con gas 5 gramos. Bueno, yo los pesos que obtuve, el globo pesó 3 gramos, la botella 16 gramos, el sistema ya con el vinagre 71 gramos. Después de la reacción también siguió pesando 71 gramos. Igual, después de la reacción, el globo con gas pesó igual 3 gramos. Mi globo solo pesó 1 gramo, la botella 19 gramos, el sistema antes de la reacción 73 gramos y después de la reacción también siguió con 73 gramos y el globo solo pesó 3 gramos. No, un gramo también. Bueno, mi globo pesa 2 gramos. Mi botella 22 gramos. Bueno, el sistema completo 74 gramos. Y también después 74 gramos. Y el globo con gas también 2 gramos. A mí en el volumen teórico del gas me salieron 0.8 litros. A mí me salieron 0.9 litros. Michelle, ¿cuándo te salió? Yo tuve 0.5 litros. A mí me salió 0.7. ¿Y cómo fue que realizaron y por qué les salió eso? Bueno, pues primero se identifica el gas, que es el dióxido de carbono. Yo primero saqué los moles del dióxido de carbono pues obviamente después de la reacción, y lo multipliqué por 22.4 litros y lo dividí entre un mol de dióxido de carbono para poder eliminar los moles y obtener los 0.5 litros. Sí, lo que yo hice también fue similar. Lo de calcular las moles de los reactivos y de los productos, pues es 1 en todos, pero después basándome en el reactivo limitante saqué del bicarbonato de sodio 0.036. Del ácido acético 0.833. ¿Cero punto qué, perdón? 833. Y de los demás, 0.036 igual. En los demás. Es el agua. 0.036. 0.036.
Y igual, del agua, dióxido de carbono y acetato de sodio. ¿Sí los anoté bien? ¿O es 0.036? 0.036, ¿verdad? Sí, punto 036. Bueno, yo para calcular los moles de los reactivos y productos que intervienen en esta reacción, puse la reacción y chequé que estuviera balanceada. Y como vi que estaba balanceada, yo deducí que es un mol de bicarbonato, un mol de ácido acético, un mol de agua, un mol de dióxido de carbono y un mol de acetato de sodio. Yo pues para calcular los reactivos y los moles de los reactivos y los productos, pues primero para el vinagre son 50 mililitros, pero eso equivale a 50 gramos, entonces lo dividí entre 60 gramos de la masa molecular del vinagre y obtuve lo mismo que María, 0.833 moles. Y hice lo mismo para el bicarbonato. Dividí 3 gramos de bicarbonato que usamos entre 84 gramos de masa molecular, que también me dio 0.0353 moles. Y para el dióxido de carbono, dióxido de carbono fue 1 gramo de dióxido de carbono entre 44 gramos de dióxido de carbono, que me dieron 0.022 moles de dióxido de carbono. Y pues es que yo anoté esos nada más porque son como los que participaron en la reacción. Bueno, a mí con el vinagre me dio 0.99. Con el bicarbonato me dio 0.035. Y con el dióxido de carbono me dio 0.035. Para el inciso C, que era calcular cuántos moles se hubieran obtenido con 60 gramos de ácido acético y qué volumen. De eso yo calculé solamente el volumen del gas. De todos los demás reactivos no los calculé. Pero pues del dióxido de carbono me dieron 1.89, 896. Yo para el volumen del gas tuve 0.1 litros. Y pues para las moles, igual, volví a poner la ecuación y me salió igual un mol de todo. De ácido acético, perdone. Y lo que yo hice fue que ese mol, pues dividirlo, multiplicarlo por 22.4 litros y dividirlo entre un mol, y pues también me dio 22.4 litros. Sí, así. Tania, yo en el volumen del gas era 0.96, perdón, litros. ¿Así? Ay, permiso. Cero. Así. Gracias. Sí. Manuel, volumen del gas, ¿cuánto obtuviste? Bueno, yo obtuve pues 1 litro.
Esperen, pero ¿cómo obtuvieron sus resultados? En el del rendimiento de la reacción, tuve problemas porque si yo lo hacía con mis cálculos, me salía 189%. Entonces creo que pues no está bien. Y no sé cómo lo hayan hecho ustedes y cómo les salió. Ok. Lo que tú preguntabas, Michelle, fue cómo sacamos esto. Sí, porque pues nos quedó diferente y quería saber pues cómo lo hicieron, qué diferencias hubo. Bueno, yo también le hice acá lo mismo, ¿no? Multiplicar y hacer las conversiones. Y como vi que se le agregaron 10 mililitros más, porque antes eran 50, ahora fueron 10, pues nada más le agregué a 0.1 y lo sumé al total que ya tenía. A lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy bien, no lo sé. Pero esa fue la lógica que yo usé. Si con 50 me dio tanto, pues si le agrego otros 10, pues debe de ser equitativo. Yo lo que hice ahí fue una regla de 3. ¿Cómo fue tu regla de 3? Pues, por ejemplo, sí es del volumen del gas, ¿no? En ese caso yo, del volumen de gas que me dio con la reacción normal con los 50, que fueron 0.8. Entonces pues hice la regla de 3 de cuánto sería si fueran los 60 mililitros. Entonces fue 60 por los 0.8 entre los 50. Bueno, yo sé un método que, bueno, creo que, bueno, me puedo dar cuenta que creo que estoy un poco mal. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero bueno, es que al principio había usado, eh, bueno, lo que hice yo fue la fórmula para sacar la densidad y despejé el volumen, pero bueno, creo que, bueno, no me dio. ¿Y la densidad de dónde la obtuviste? ¿O cómo? Bueno, o sea, bueno, pues la busqué. Ok. ¿Quieres iniciar tú, Michelle? ¿En el rendimiento? Sí, pues aunque está en el inciso D, yo primero hice el D para saber el reactivo limitante y en exceso. Entonces, primero obtuve el reactivo limitante, que era el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato dio 0.0357 moles de dióxido de carbono. Entonces, esos moles los multipliqué por la masa molecular del dióxido de carbono y me dio 1.53 gramos de dióxido de carbono. Y ese lo tomé como mi rendimiento teórico y ya pues lo puse ahí abajo utilicé la fórmula y ya lo puse abajo, y arriba el rendimiento real fue de 1 gramo, porque pues eso pesó el globo, y lo multipliqué por 100 y me dio 63.694 de porcentaje. No, yo estoy mal en mi rendimiento de la reacción. Denme un segundo en lo que lo corrijo porque no lo hice así. Y ahorita que lo estás comentando tú, Michelle, sí tienes razón, se tiene que hacer así, porque yo nada más sumé total entre el reactivo limitante, no, reactivo limitante entre el total de los dos, y luego por 100, pero es mal. Yo también lo hice de otra forma así, pero tuve que modificar lo de ay, yo también lo hice así como Michelle, pero les digo que tuve que modificar el peso del globo para que me saliera así como Michelle, y a mí me salió 63.29, pero pues tuve que modificarlo porque si lo hacía con los datos que yo tenía,
me salía pues 189%. Y pues ¿Tú, Manuel, cuánto obtuviste en el rendimiento? Bueno, bueno, que creo que, bueno, ahora que Michelle, bueno, dijo cómo lo hizo, y yo creo que lo hice mal, pero me salió 11.55%. Ya, a mí haciendo las correcciones me sale que el porcentaje es de 63.024. Creo que en general todos lo tenemos casi igual. Sí, lo que varía ahí tal vez, pues es lo de que, pues no sé, nuestros pesos tal vez del globo. No, pues sí, es eso. Ahora es identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso y por qué creen que es ese. a mí me salió en reactivo limitante el bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque de los moles, por ejemplo, bueno, de esta forma yo lo sabía. Como en la reacción normal, los dos tienen un mol y un mol. Por lo regular se escoge el que tiene mayor mol. Pero pues como los dos son igual, pues se puede poner de cualquier forma en la división. Arriba de la división puse los moles del bicarbonato y lo dividí sobre los moles del ácido acético, lo cual me dio 0.043, lo cual es menor a un mol, y como disminuyó un mol de bicarbonato, disminuyó a 0.043, de ahí supe que era el limitante, porque si lo hubiera hecho al revés, hubiera sido 0.833 del ácido acético entre 0.036 y me hubiera dado 23.13, lo cual es mayor a 1, y ahí dice que el ácido acético está en exceso. Ok, yo de limitante igual tuve el bicarbonato de sodio. Y en exceso de vinagre. Y lo calculé como lo habíamos estado haciendo en la clase con el número de moles que presenta en los reactivos y en los productos. O también me acuerdo que lo puedes hacer con las masas de reactivos y productos. Y así fue como yo lo obtuve. Además de que luego, por saber los pesos que nos indicaban que íbamos a utilizar, era mayor el porcentaje, bueno, el volumen que íbamos a ocupar de vinagre que la masa de carbonato, porque de vinagre ocupamos 50 mililitros y de bicarbonato ocupamos 3 gramos. Entonces, cuando se acabaran esos 3 gramos de bicarbonato, ya no iba a poder dar más, en este caso, CO2 que inflara al globo, porque ya no tiene más bicarbonato que siga reaccionando. Sí, yo para calcularlo, pues los 3 gramos de bicarbonato, otra vez los dividí entre su masa molecular. Hice como toda ¿cómo se dice? Todo el factor lo hice otra vez, entonces lo multipliqué los 3 gramos por la masa molecular, y esto que nos dio lo multipliqué por un mol de dióxido de carbono y un mol de vinagre para que se eliminaran y solo quedaran los moles de dióxido de carbono, que me dio 0.0357, y después hice lo mismo para el vinagre, que me dio 0.833 mol de dióxido de carbono. Entonces el bicarbonato era el que tenía menor cantidad y tomé ese como el limitante. Bueno, yo, pues el limitante también lo puse como bicarbonato y, bueno, en exceso de vinagre. Bueno, lo que hice fue, bueno, saqué creo que su peso molar. Bueno, lo comparé y bueno, sí había pues una
gran diferencia. Y bueno, además, como dijo Tania, pues, pues sí, los gramos que usamos del bicarbonato pues eran menores que los 50 mililitros que usamos con el vinagre. La verdad, cuando yo hice la práctica, o sea, cuando estaba calculándolo, no pensé en eso que dijeron ustedes de que pues sí, el limitante iba a ser el bicarbonato porque tiene muchísimo menos gramos que el vinagre y pues no pensé eso. Sí, es que eso como comentaba yo me lo imaginé así, ¿no? Porque cuando se acaben los 3 gramos de vinagre, ¿con qué más va a producir dióxido de carbono que pueda inflar al globo? Entonces dije, de todos modos tenía que corroborarlo con las conversiones que hice. También hice toda mi factor de conversión, igual que tú. Entonces ahí pues pude corroborar que el limitante era el bicarbonato y el exceso era el vinagre. Sí, esa fue muy buena como observación, porque yo tampoco, al igual que Michelle, tampoco como que no lo tomé en cuenta. Es algo como muy lógico, pero no lo tomé en cuenta. Ok, bueno, esto ya es como poquito aparte. Es que yo saqué, ¿creen que aquí también se pueda comentar lo del disolvente y el soluto y qué tipo de disolución es o no? Supongo que sí. Es que yo tengo como que disolvente el ácido acético, bueno, o el vinagre, el soluto, el bicarbonato, porque el soluto es el que se encuentra en menor cantidad dentro de la reacción y pues el que tenemos en menor cantidad es el bicarbonato y el disolvente es el que se encuentra en mayor parte en la reacción y pues tenemos más volumen de ácido acético. Y pues también dentro de la teoría que ya hemos visto, concluí que es una disolución diluida porque contiene poco soluto respecto al solvente. Es decir, que tiene menos bicarbonato y tiene más ácido acético. Sí, la verdad sí, porque pues es muy poco bicarbonato. Eh, yo, no, corríjanme si estoy mal, pero pues es, como es sólido, pues está diluyendo con el vinagre que es el líquido y siempre como que el líquido es en mayor cantidad. Entonces pues yo diría, por eso, yo diría que el bicarbonato es el soluto. Pues como conclusión podríamos decir que algunos resultados pueden variar porque al momento de pesar nuestras básculas o el método que usamos para poder pesar, pues varía. O no pesaba bien, o no estaba bien, sí se dice equilibrada. Y por eso puede ser que los cálculos resulten diferentes o mínimamente diferentes. También podemos agregar que era indispensable tener la teoría de cómo calcular el volumen teórico de un gas, cómo calcular los moles y en base a esto saber identificar también con cálculos estequiométricos, saber el reactivo limitante y el reactivo en exceso y por qué es limitante y por qué es en exceso. Entonces, era indispensable tener una teoría previa para al momento de llevarlo a la práctica, saber identificarlo y no tener problemas al momento de realizar la práctica. No, pues eso que la importancia, como dices tú, radicaba más en saber hacer cálculos estequiométricos que en si no salió algún dato igual o si no salió diferente, pues nuestra, como dijeron, la báscula varía y así, y eso. Ok, si nadie más tiene algo que agregar, eso sería todo.